buenas tardes, bienvenidos a Contigo en Directo. 15 grados a esta hora en Santiago, como decíamos, pareciera que hiciera más frío, pero no. Está nublado, pero está dentro de todo agradable en esta tarde de día viernes. Vamos a saludar inmediatamente a Rita Díaz y a César Fuenzalida, que están en el centro de Santiago, para que más adelante estén con nosotros desarrollando algunos de los temas. ¿Cómo está César? Tan elegante que lo veo en este día viernes. Perfecto. Yo me puse jeans y Sí, no estoy a la día. altura. No estoy a la altura suya hoy día. Pero Karina, solo para ser justo, solo me puse corbata, este look lo ocupaba antes, pero sin corbata. Pero uno se pone corbata y como que inmediatamente lo ven Oye, pero es distinto. que, Qué mira, raro, yo pero te voy a decir una cosa. Después de este programa, tú no te puedes ir para la casa con esa pinta. Tienes que hacer algo más. Hoy demasiado. Claro, yo me disfrazo porque de ciclista después, ojo. No, pues, tienes que ir a alguna parte porque es tan elegante, no te pasaste. Tengo que ir a un evento. Hoy día deberíamos estar al revés. Yo en terreno y tú acá, conduciendo este espacio, porque No, encuentro que tú la ahí elegancia ya no puede siempre, tú más. ahí Te pasaste. Ya, temperatura agradable, me imagino para ti, César. Esta, ¿no? Sí, 15 está grados bien, agradable. todo bien. Para mí siempre está muy bien, muy Ya, bien. y Rita tiene frío con esta temperatura y yo encuentro que está como estable todavía. ¿O no? Mira, Cari, lo que pasa es que a rato igual corre un poquito de viento y ahí me da frío, se siente más fresco, sí, que a diferencia de ayer estamos en una temperatura muchísimo más agradable porque además estaba todo sol, pero estoy medianamente abrigada y de jeans también, a diferencia de César, así que nosotras hoy día nos vamos a un bar o a la disco y el César se va a matrimonio. Eso, evidentemente. César es como, claro, después le toca algo más formal, evidentemente, después de eso. Oye, Claro. vamos a estar con ambos en los próximos minutos conversando sobre distintas informaciones, así es que, por supuesto, vamos a seguir enlazados con ustedes dos, pero vamos a partir el programa desde la región de el Biobío, porque está Tania Márquez con toda la información de lo que ha ocurrido durante esta jornada con la condena entregada en contra de Martín Pradenas, que fue sentenciado a cumplir 20 años de cárcel. La Fiscalía estaba pidiendo en su contra 41 y está precisamente Tania Márquez con los papás, el papá de Antonia Barra, que nos va a entregar su impresión, ¿no es cierto?, respecto de lo que pasó en ese lugar con la condena y respecto de qué posibilidad hay, entendiendo que ya la defensa de Martín Pradenas ha planteado que va a pedir la nulidad del caso, de obtener una condena mayor. Tania, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente, hoy día fue a conocer la condena, la sentencia sobre el caso de Martín Pradenas, acusado por 6 delitos de abuso y violación. Estamos con el papá de Antonia. Él ha señalado que se trata de una condena ejemplar, porque además se tomó la perspectiva de género. Si bien se esperaban muchos más años, es una condena que permite tomar como un ejemplo a seguir. Según manifestaron incluso los abogados, esta es la condena más grande que habría por abuso sexual y violación. Se unieron todas las causas y se dio una sola condena, que son 20 años efectivos para Martín Pradenas. Claro, sería ideal poder preguntarle a Alejandro, entonces, si les parece que esta condena entonces reúne todas las condiciones que ellos esperaban para que realmente se haga justicia en el caso de Antonia. Alejandro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La verdad es que como víctima, como familia, ninguna pena, ninguna sentencia va a devolvernos a nuestra hija. Personalmente he estado al lado de los abogados, de la parte formal, jurídica, y la cantidad de años que hemos logrado es lo que se pudo hacer en realidad, ¿ya? Y es lo máximo que pudimos lograr de acuerdo a cómo se están resolviendo, diría, los casos de abuso y delitos sexuales. No pongo en duda que esta es la base para que en el futuro, cuando se logre otros casos resolver, se considere a las víctimas como personas, a las víctimas en forma independiente, individual, y se vayan sumando las penas, que es lo que esperamos.
pero se resolvió de esta manera, ¿cierto? Y vamos a quedarnos tranquilos con esa resolución. Bueno, vamos a escuchar precisamente en los próximos minutos el extracto del momento en que se comunica esta pena de 20 años de cárcel. Pero quería saber, Alejandro, ¿qué le parece que ya haya anunciado la defensa de Martín Pradenas, incluso antes de conocer la cantidad de años que iba a tener que cumplir, que iba a recurrir de nulidad del juicio? Porque esto implicaría, si es que se acepta, puede ser la Corte de Apelaciones, puede ser la Corte Suprema, dependiendo del recurso que ellos presenten, realizar el juicio de nuevo, si es que lo acogen, ¿no?, a trámite. ¿Qué le parece esa posibilidad? Para nosotros estamos tranquilos, hemos hecho un trabajo y que nos hemos preocupado precisamente de no darle argumento a la defensa para que los usen en esta anulación que han anticipado hace ya muchos meses, en realidad. Claro. Ni siquiera habíamos presentado las pruebas y ya estaban anunciando anulación del proceso. Por lo tanto, de acuerdo a la información que en nuestro equipo de abogados nos entrega, no hay posibilidad de que se anule el juicio así como se llevó a cabo. Ya claro. Se cumplieron todas las normas, todo lo que hicimos caso a los requerimientos de los jueces y no hay forma de que esto es un mero trámite más que la defensa está haciendo, así como muchos hizo durante el proceso. Alejandro, usted mencionaba que un elemento a destacar en este caso es que se ha entregado una condena con perspectiva de género y el caso en general se tramitó bajo ese criterio, ¿no?, por el tribunal. Sin embargo, no fue posible llegar a establecer la figura del suicidio femicida, porque en Chile no existe nuestra legislación y sí existe afuera. ¿Cree usted que a partir del caso protagonizado por Martín Pradenas, el caso que afectó a su hija, sería necesario abrir esta discusión también y plantearla como una modificación legal dentro de las formas que adopta el femicidio? Porque afuera también se está hablando mucho de esto, en otros países me refiero. En otros países sí existe esta figura, en otros países sí se está comentando mucho esto, que tiene que ver con inducir prácticamente a una persona a protagonizar un acto como este, atentar contra su vida, dado el grado de violencia que la persona recibe, ¿no? ¿Cree usted que debería abrirse la discusión en este momento hacia ese plano también? Bueno, un año que iniciamos este proceso, me preocupé de acuerdo a la experiencia que hemos vivido como familia y la que otras víctimas nos hicieron llegar, la necesidad de incorporar precisamente y específicamente este artículo de ley, ¿ya?, el suicidio femicida. Hoy día está en el Congreso solamente tramitándose este artículo porque el proyecto en total, del proyecto que le llamaron Justicia para Antonio y para Todas, ya fue aprobado por ambas cámaras. Por lo tanto, hay una comisión mixta que ya está resolviendo ese artículo, el suicidio femicida. Por lo tanto, creo que en menos de un mes ya este país tendrá esa legislación que usted menciona, que va a permitir que los delitos similares al que tuvo nuestra hija sean resueltos como suicidio femicida. ¿Y usted ha conversado con los parlamentarios que van a tener que votar ese artículo en particular? ¿Sabe si es que existe algún criterio aunado o hay diferencias, hay personas que tengan dudas al respecto, como para evitar que se vaya a dilatar tanto en el Congreso, ¿no?, que es lo que ocurre habitualmente? Sí, como te dije, el 2020, se inició este proceso, ¿ya? Este proyecto. Ya estamos en la última etapa del proyecto. Fue aprobado unánimemente por la Cámara de Diputados y senadores, ¿cierto?, el proyecto, pero como te anticipé, solamente falta este artículo que había que mejorar, que era el suicidio. Y hoy día me informa, ¿cierto?, una diputada que está defendiendo este proyecto, de que ya llegaron a acuerdo. Por lo tanto, el próximo miércoles se vota y el próximo miércoles ya tendríamos, ¿cierto?, esta respuesta del Congreso y pasaría por su proceso formal para que se promulgue esta ley. Por eso dije que en menos de 30 días, gracias a todo este movimiento, que no lo hicimos hoy día, sino que ya fue hace un par de años atrás, este país va a tener esta justicia que va a permitir
beneficiar a muchas víctimas. Sí, lo que es tremendamente esperanzador porque hay muchas jóvenes que han pasado por esta situación y que en sus casos en particular no se ha podido hacer justicia solamente porque esta figura no está dentro de la legislación chilena. Vamos a escuchar el extracto ahora sí del momento en que se comunicó la condena contra Martín Pradenas. Se le condena entonces a la pena única y total de 20 años de presidio mayor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta, perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa. Alejandro Guzmán. Sí, Alejandro, me gustaría preguntarle también, no sé si alcanzamos ahí, hacerle una última pregunta a Alejandro. Sí, la mamá de Antonia ha señalado que esto no es justicia para ninguna de las víctimas, ni menos para su hija tampoco. No está conforme con la sentencia. Tenemos precisamente esa declaración que ella formula y la vamos a revisar y luego le pregunto sobre eso también. Es volver a perder a mi hija, es volver a perderla en realidad y saber que no está y que no se hizo justicia. Esto no, para mí no es justicia, no es justicia. No entiendo en realidad cómo se basa la justicia para hacer una sentencia, una condena, pero no es justo. Hablaron de perspectiva de género, o sea que todos los casos fueron creíbles y después le dan vulgarmente un 2 por 1. Eso es, un 2 por 1. Si se pedían 41 años, se le bajaron la condena a 20 años. Entonces tú puedes violar y puedes matar a alguien, a 2 personas, y te van a premiar un 2 por 1. Claro, Marcela Parra, la mamá de Antonia, no está tan de acuerdo con la cantidad de años que ha recibido como condena Martín Pradenas. Ella, al parecer, esperaba lo que estaba pidiendo el Ministerio Público, que eran 41 años, y aquí ella señala que no se ha hecho justicia. ¿Usted tiene una visión distinta? ¿Lo han conversado en las últimas horas? ¿Puede haber sido alguna declaración que entiendo yo que también se pudiera haber motivado por el momento en que se produce la entrega de la condena? ¿O cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Lo han conversado? Sí, la verdad es que yo entiendo la emoción que tiene no solamente Marcela, sino que todas las mujeres de este país y las víctimas que encuentran que fue poco. Pero personalmente he estado al otro lado, a un lado donde no le dimos acceso a nuestra familia de toda la información para protegerlas. Tampoco estuvieron frente en la mediatización de todo este caso para protegerlas. Por lo tanto, la reacción que tuvo es la misma reacción que muchas mujeres en este país pudieron haber tenido al saber esta noticia. Pero como estoy a este otro lado, en la parte jurídica, en la parte legal, en la parte donde qué se puede y qué se va a lograr, nosotros ya teníamos, ¿cierto?, nuestro objetivo, y este 20 años era el mínimo en realidad. Nosotros también estábamos esperanzados en 30, 41 años, pero también sabíamos que era un riesgo, ¿cierto?, que los tribunales accedieran a resolver esta cantidad de años, porque le íbamos a dar más pie también a la Corte Suprema a que acogiera el recurso de nulidad por exagerar y por ser la primera vez que se sancione un delito sexual en esta oportunidad con esa cantidad de años. Por lo tanto, los 20 años nos parece prudente y tenemos que aceptarlo para continuar, ¿cierto?, nuestro proceso, nuestro duelo, y la verdad es que iniciar de nuevo, lamentablemente, 2 procesos, 2 querellas más, porque no nos vamos a quedar tranquilos con la participación que tuvieron un perito ex carabinero, oficial de carabineros, ¿cierto?, que vino a nuestra causa a defender una pericia con elementos falsos. Eso está en curso, y también está en curso la otra querella que involucra al entorno de la familia del culpado, ¿cierto?, el condenado, Martín Pradenas, el condenado. El condenado Martín Pradenas, ¿cierto?, que lo involucra por una manipulación de un video que fue pieza del todo el proceso, pero nos afecta como familia que hayan puesto un video adulterado que no corresponde a la realidad y lo siguen
subiendo, a pesar de haber resuelto el tribunal la culpabilidad unánime de condenado. Por lo tanto, esas cosas no las dejamos pasar, como también, ¿cierto?, seguiremos. Y cada persona que en las redes suba algo que no es la verdad, también, ¿cierto?, haremos acciones legales para evitar. Entonces, mañana, cuando se resuelva la culpabilidad de quien subió ese video, entonces tendremos que hacerlo público para que cualquier persona de la defensa o querellante tenga que quiera manipular un video y subirlo en las redes y afectar, ¿cierto?, a la familia involucrada, sepan que eso se sanciona. Los peritos que vienen a hacer su trabajo con falsedad también tienen que tener, ¿cierto?, deben saber que van a ser perseguidos por la justicia. Ya no se cree todo. Hoy día este país está cambiando. Hay gente que jurídicamente defiende actos como este, y estoy muy orgulloso de haber seleccionado a la cantidad y a los abogados que han permitido que esto llegue a buen puerto. Alejandro, Karina, conversemos. ¿Te parece que nos explique un poco el tema de la querella? Sí. Porque está un poco cansado también con la emoción, Sí. don Alejandro Padre. Alejandro Guzmán, quien es el abogado por parte de la familia de Antonia. Alejandro, ¿para usted resulta bien esta condena o resulta que es lo que esperaban? A ver, dentro de la solicitud de pena de nuestra acusación estaba la solicitud de 20 años. Sin embargo, esperábamos, por supuesto, que fuera un poco más atendido la cantidad de víctimas que resultaron, digamos, llegar a juicio. Sin perjuicio de eso, entendemos que las reglas de aplicación de la ley en nuestro sistema penal siempre tienden a aplicar las normas que favorecen más al imputado. Es por esas circunstancias que no se aplicó en este caso concreto la regla del artículo 74, que es una pena por cada delito, sino que se hizo una pena única para todos los hechos que fueron objeto de juzgamiento en este proceso. Alejandro, además, el abuso sexual, la pena es de 561 días habitualmente. Y lo que hacen ahora es, lo que han manifestado ustedes también, es que es la pena más grande que hay respecto del abuso sexual. Así es, la pena que se ha aplicado en esta oportunidad es de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Luego de eso pasamos a las penas de presidio perpetuo simple, presidio perpetuo efectivo, pero dentro del rango y dentro de lo que se trata de delitos de naturaleza o de connotación sexual, es un fallo histórico, podríamos decirlo de alguna forma, dado que no solamente se observa perspectiva de género en la aplicación de la pena, sino que también se observa al analizar las pruebas aportadas al juicio. Por lo tanto, estamos muy conformes con lo que se ha resuelto el día de hoy, pese a que esperábamos más, sin duda, pero está dentro de los parámetros que nosotros legalmente estimábamos proceder. Y dos querellas que se presentan, que nos contaba el papá de Antonia, una por este video falso que circuló en las redes sociales y en algunos medios, y también por este perito que es oficial, el perito de acá de Temuco. Es un perito que se presentó a declarar a juicio, ¿cierto? Un perito presentado por la defensa del imputado, y que en la exposición y en la confección de su peritaje incurre en algunas conductas, digamos, que rayan en lo delictual. Por esas circunstancias que hemos decidido como equipo presentar querella a fin de que se investigue esta situación y se sancione ejemplificadoramente como corresponde. Todo es que había otro, incluso de los peritos, ya había sido condenado previamente por falso testimonio en juicio. En ese sentido, esperamos que esta investigación también arroje los resultados que correspondan, ¿cierto? Y que se sancione también como corresponden a estos profesionales que lamentablemente, más que aportar a la justicia, tratan de enlodar, ¿cierto? Poner un cierto velo a los ojos del tribunal. Y eso no nos parece correcto, toda vez que el tribunal quiere que juzgar de una manera limpia los hechos que se exponen para dicho efecto. Karina. Sí, abogado, buenas tardes. Cuando usted habla de que este perito tuvo una conducta que raya en lo delictual, ¿significa que presentó un peritaje falso?
No sé si nos está escuchando. ¿Sí? Ah, sí. Sí. Ah, ya. Efectivamente, lo que ocurrieron omisiones selectivas de información que constaban incluso en los análisis efectuados por la policía. Bajo esa perspectiva, claramente, una circunstancia que no corresponde y que siembra claramente los cimientos de un actuar delictual que podría ser sancionable como falso testimonio en juicio. No olvidemos que los peritos también declaran bajo juramento de promesa. Claro. Y en ese sentido, todo lo que expongan también puede ser objeto de reproche si no tiene su correlato en la realidad. Acá los peritajes que se han realizado en base también a extracciones obtenidas por la Policía de Investigaciones que tenían información que este perito no incorporó en sus peritajes, y eso es lo que esperamos que el tribunal finalmente, luego de una investigación acuciosa que hay que hacer al respecto, finalmente logre sentar la responsabilidad que esta persona pudiese tener. Ahora, volviendo a la condena, ¿a ustedes les parece que ahora que el tribunal ya decretó 20 años de cárcel como condena para Martín Pradenas, hay con esa condena menos posibilidades de que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema acojan un recurso de nulidad que vaya a presentar su defensa? Era algo que deslizó Alejandro recién. Lo que pasa es que, claro, es una dentro de las cosas que se ventilan ese tipo de recursos, un recurso de derecho es bastante técnico. Sí. Y dentro de las cosas técnicas que hay que considerar es la correcta aplicación de la pena. En este caso se han tomado reglas que hablan de la reiteración de delitos de la misma naturaleza. Y es eso lo que permitió el día de hoy que el tribunal imponga la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. En ese sentido, lo que quiso decir es básicamente que la sentencia está súper sólida, está bastante contundente argumentativamente, y además las penas que se han aplicado están dentro del marco legal. Por esas razones que técnicamente es un fallo que sería muy difícil de anular. Claro, y en este caso además cuando se entrega la sentencia y se le considera culpable a Martín Pradenas no se desestima ninguno de los delitos, ¿no? Que era lo que ustedes estaban pidiendo, y por lo tanto puede haber episodios que hayan quedado en el camino, que no tuvieron cierta concreción al final, episodios durante la investigación, pero finalmente los delitos fueron, y las personas que habían denunciado son personas a las que se encontró todo el asidero respecto de los casos que estaban denunciando, ¿no? Por supuesto que sí, no olvidemos que fueron 7 delitos y todos los delitos fueron acreditados. Claro. Todos los hechos delictuales fueron acreditados, y bajo ese punto de vista correspondía sin duda la aplicación de una sentencia condenatoria. Como le dije anteriormente, esperábamos sin duda más, porque son muchas víctimas. Sin embargo, haciendo la aplicación de estas normas, es un marco de pena que corresponde aplicar. Ahora, Karina, tenemos también al fiscal, al exfiscal Carlos Gajardo, que también fue parte del grupo de abogados, que nos puede contar acerca de las querellas que se presentan y qué viene ahora y qué le parece a usted la condena, don Alejandro. Tenemos Carlos Gajardo. ¿Qué le parece a usted? Usted también fue uno de los que manifestó de que es una de las condenas más grandes que hay por abuso sexual y violación. Bueno, efectivamente nos parece que es un fallo que tiene una sentencia bastante alta, se ha aplicado además como en pocas ocasiones la perspectiva de género, y desde ese punto de vista, tanto como grupo de abogados, y también lo ha mencionado previamente el padre de Antonia, nos ha dejado satisfechos, entendiendo que obviamente era posible una pena mayor, entendiendo que no hay pena alguna que vaya a reparar el tremendo daño que se le ha ocasionado a la familia, pero haciendo un análisis jurídico propiamente tal, el fallo nos deja conforme. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Me gustaría que hiciéramos hincapié en la necesidad de que las víctimas hayan contado su testimonio, porque si bien esto partió desde un caso en particular, aquí fue clave que se fueran sumando otras personas, fue clave que se fueran sumando otras víctimas para haber llegado
como estábamos comentando recién, a una condena de 20 años de cárcel en contra de Martín Pradenas. O sea, en este caso en particular, el testimonio de las mujeres que habían sido víctimas de él fue fundamental, ¿no? Porque aquí lo que sanciona la justicia con esta condena es la reiteración del delito. Absolutamente, Karina, y tienes mucha razón de que justamente en este tipo de casos cuesta mucho que las víctimas se atrevan, den el paso a denunciar, por múltiples razones, ¿no? Por vergüenza, por miedo, porque creen que no les van a creer, y eso efectivamente cuando ocurren los casos sucede. En el caso en cuestión, Antonia nunca efectuó la denuncia por múltiples motivos que tienen que ver con esto mismo. Finalmente toma la decisión de suicidarse, solo en ese momento sale a la luz pública lo que sucedió, y fíjate lo que pasa, que a partir del suicidio de Antonia, otra serie de víctimas, otra serie de mujeres que en los últimos 10 años habían sufrido actos semejantes con esta misma persona, con Martín Pradenas, empiezan a dar a conocer sus testimonios. El tribunal lo dice de una manera semi-poética incluso, ¿no? Que solo la muerte de Antonia le dio a estas víctimas un lugar seguro para poder denunciar. Y desde ese punto de vista, entonces, efectivamente fue fundamental que cada una de ellas rompiera sus temores, rompiera sus vergüenzas, rompiera sus propias contradicciones y se atrevieran a denunciar, porque efectivamente la culpa de todos estos hechos, como ha sido claro con la sentencia, la tiene el autor de esos hechos. Y creo que todo eso es un mensaje muy potente también para el conjunto del sistema, ¿no? De darnos cuenta que tenemos que tener mejores fórmulas para que el sistema sea un lugar más seguro para las víctimas y que éstas se atrevan a denunciar. Sin duda, abogado. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros esta tarde aquí en Contigo en Directo. Gracias, Tania, también, al papá de Antonia, gracias, Alejandro, Karina. Al abogado también que ha estado, Alejandro Guzmán, que ha estado también siendo parte de la representación entonces del papá de Antonia Barra. Les queremos agradecer y por supuesto vamos a seguir muy pendientes de los recursos que se pudieran presentar si es que se concreta esta nulidad que ha anunciado la defensa de Martín Pradenas que va a presentar. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Karina. Gracias, Karina.